Dice, los pequeños. ¿Quiénes eran los pequeños? Los pequeños es una expresión que significa confiar en Dios, poner la vida en manos del Señor, no tener aspiraciones pretenciosas ni ventajosas. ¿Sí? Aquí dice, yo lo puse, ¿sí? En la página 14. Ah, ¿no le salió? No salió. Los debes se sacó. Pónganle con lápiz. Sí, bueno, vamos viendo entonces el rápido de la página 13. El último párrafo dice lo siguiente, dice: a los discípulos Mateo les designa una expresión característica y los llama los pequeños. ¿Sí? Dice, toma el nombre de Marcos, pero le da un sentido fuerte. Los discípulos deben hacerse como niños para poder entrar en el reino. Y el que acepta y acoge a estos, acepta y acoge a Jesús. Hacerse como niño, ser pequeño, es una condición indispensable para llegar a ser discípulos, y haciéndose pequeños es como se convierte en presencia viva de Jesús. ¿Sí? Lo que yo anoté aquí, si ustedes quieren anotarlo, se los dicto. Esto fue de las emociones del Espíritu Santo que le dio al Padre en ese momento para la clase, y yo lo anoté. ¿Sí? Donde ustedes gusten. Dice, los pequeños es una expresión que significa confiar en Dios, poner la vida en manos del Señor. ¿Expresión? Es una expresión que significa confiar en Dios. Poner la vida en manos del Señor. No tener aspiraciones pretenciosas ni ventajosas. Poner la vida en manos del Señor y no tener aspiraciones pretenciosas ni ventajosas. Ventajosas. No tener aspiraciones pretenciosas ni ventajosas. Aspiraciones pretenciosas y ventajosas. ¿Quién era tu maestro ahí? El padre Michel, Héctor Michel. No sé si lo conozco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa los pequeños. Eso significa pues hacerse como niños para poder entrar al reino de Dios. Tercera característica. Es una comunidad con un estilo propio. ¿Sí? Comunidad con estilo propio. ¿Cuál era la cuarta de Marcos? Por eso lo nombré. Una comunidad organizada. Aquí tenemos una comunidad con un estilo propio. ¿Sí? ¿A qué creen que se deba que el estilo sea propio? Que diferencie del de Lucas y del de Marcos. Hay una primera diferencia que es la que nos hace darnos cuenta de todo lo demás, ¿no? Que es la ubicación geográfica, el lugar donde se escribió. ¿Sí? El lugar primero, ¿no? El primer evangelio de Marcos, el de Mateo, recuerdan en qué idioma estaba, ¿no? Eso lo hace tener un primer estilo propio, ¿no? ¿Qué más lo hace ser diferente? Ya lo vimos. ¿Sí? ¿Que él va a hablar de qué? De las leyes. ¿De qué más va a hablar? Ahí lo tienen. ¿Sí? Entonces, eso lo va a hacer tener un estilo distinto. ¿Sí? Por eso lo vemos más organizado, por eso lo vemos más largo, porque también él sigue esta forma histórica. Va a seguir este estilo de narración. Dice, en resumen, podemos decir que la comunidad en que nació
Este evangelio poseía una gran vitalidad y había tenido que afianzarse frente a un ambiente que le era hostil. Los enfrentamientos con el judaísmo farisaico obligaron a aquellos primeros discípulos a profundizar en su propia identidad. Su reacción fue volver la vista hacia Jesús y recordar su ejemplo y sus enseñanzas. ¿Sí? Fíjense, mientras en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos veíamos que ellos peleaban por ser reconocidos en el ambiente griego, ¿sí? Ellos están peleando por ser reconocidos en su propia casa. ¿Sí? Es lo que buscan. ¿Sí? Mientras ellos están peleándose acá en otros lugares, ellos están peleando en su propia casa. Buscan que se les recomode. ¿No? ¿Cómo se siente uno cuando en su propia casa no le hacen caso? ¿No? Entonces, eso era lo que ellos buscaban. Y dicen, la mejor manera, ¿verdad? Que ellos, dice, los enfrentamientos con el judaísmo farisaico obligaron a aquellos primeros discípulos a profundizar en su propia identidad, ¿no? Su reacción fue volver a la vista hacia Jesús y recordar su ejemplo y sus enseñanzas. Fíjense, ese párrafo tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros, ¿sí? Porque estas primeras comunidades, ¿sí?, que se enfrentaban a distintas dificultades, ¿sí?, dice, la primera reacción que tenían ellos era volver la vista hacia Jesús y recordar su ejemplo y sus enseñanzas. Este pequeño renglón nos dice muchísimo, ¿no? Cada vez que tenemos dificultades, nosotros ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? Y ellos tenían las dificultades y lo primero que hacían era volver hacia Jesús. Volver a Jesús y recordar su ejemplo y sus enseñanzas. ¿Sí? En medio de todas las tribulaciones, en medio de todo lo que tenían que pasar, ellos era lo primero que hacían, volver a Jesús. Que nos estamos sintiendo que nos desviamos, volvemos a Jesús, recordamos sus enseñanzas. Que nos están atacando, que nos están persiguiendo, volver a Jesús y profundizar en Jesús, ¿no? Por eso luego dicen que católico e ignorante es seguro protestante, ¿no? Porque no profundizamos. A la primera de cambio, híjole, sí es cierto, me dijeron la verdad. No profundizamos, no volvemos a eso, ¿no? Y estas primeras comunidades es lo que hacían cuando tenían los primeros problemas, que no creo que hayan sido sencillos, ¿no? Sus persecuciones y que no eran aceptados. Sin embargo, era la primera reacción, volver a Jesús y recordar sus enseñanzas. Ya ustedes terminan de leer, ya tenemos una síntesis de lo que tenemos al final. Y pues nos vemos entonces dentro de 15 días, porque el padre va a tomar las 2 horas siguientes, porque el siguiente miércoles él no va a estar.